analogías entre la serie Black Mirror y la obra de Escher. El episodio Odio Nacional, Hate in the Nation, hace interlocución con el grabado Profundidad. Se trata de una xilografía a 3 tintas que, al difuminar con un gris perla los planos más lejanos, sugiere la percepción de 3 dimensiones. El diseño juega con la ambigüedad de estos entes, mitad peces, mitad máquinas voladoras, que semejan cepelines dirigibles. La sensación de profundidad que da título a la obra se consigue situando el punto de fuga fuera del cuadro, evocando así la repetición de figuras cada vez más pequeñas, una suerte de bandada infinita. La imagen evoca entonces los cepelines, los dirigibles que asolaron el cielo de Londres durante la Primera Guerra Mundial. Es evidentemente una analogía con el enjambre de abejas drones del episodio Hated in the Nation, que, como aquellos dirigibles, comenzaron con románticos vuelos ecológicos para devenir armas letales y suicidas. ¿Por qué atacan las abejas? Esa es la inquietante pregunta que recorre todo el episodio. Es evidentemente un homenaje al film Los pájaros de Hitchcock. Siempre existió la intención de realizar una remake de la película clásica. Por suerte, todos los intentos fracasaron de una u otra manera, porque se trata de una obra imposible de imitar. Charlie Brooker logró, sin proponérselo del todo y con una evocación, rendir un digno homenaje. ¿Por qué atacan las abejas? ¿Por qué atacan los pájaros? Se trata de la irrupción de una dimensión externa que literalmente hace estallar la realidad. Según la hipótesis de Slavoj Žižek, los pájaros son la emergencia de aquello de lo real que no puede ser nombrado en la situación. En el caso del film se trata del incesto encarnado en esa madre terrible que se opone a la exogamia del protagonista. Por eso los pájaros solo se calman, solo se sosiegan, se apaciguan cuando ese goce pueda ser acotado bajo la forma de algún deseo. En Odio Nacional, lo que se sanciona es el goce obsceno de las redes sociales, la palabra que se degrada, que se banaliza a partir de su uso impune e indiscriminado. Por eso el villano de Odio Nacional hace analogía con el justiciero solitario, el artista del primer episodio de la serie, Himno Nacional, y ambos son a su vez evocación, en versión siglo XXI, del Unabomber, aquel académico norteamericano que en los años 80 realizaba atentados para exigir que se hiciera público su manifiesto contra la sociedad tecnológica avanzada. En Himno Nacional se castiga a quienes se han condenado a una lengua única, la de las pantallas, un código que borra toda diversidad subjetiva. A esos hombres y mujeres que se fascinan con la pornografía de la imagen, el episodio les ofrece una escena de bestialismo sexual en la que se anudan lo político, lo obsceno y lo mediático. En este episodio, en Odio Nacional, a los cientos de miles que de manera irresponsable desearon la muerte del otro en las redes sociales, se le devuelve su propio mensaje en forma invertida, imponiéndoles no solo la muerte, sino la peor de las agonías. En uno y otro caso, podemos decir que las cartas llegan a destino y los manifiestos terminan haciéndose públicos. Queda el desconcierto de una sociedad absorta ante una performance humillante, ante un genocidio cruel a uno y otro lado de la cámara de televisión,
a uno y otro lado del espejo negro.